Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde una ciudad la cual es conocida como la Ciudad Blanca. Una ciudad la cual dicen que mientras Haifa trabaja, Jerusalén reza, esta se divierte. No me dejen solo porque aquí comienza nuestro recorrido por Tel Aviv, Israel. A tan solo 60 kilómetros de la histórica y conservadora Jerusalén, se encuentra una ciudad que desprende modernidad en estado puro. Bañadas por las aguas del Mediterráneo, Tel Aviv es una ciudad totalmente diferente a las del resto del país. Esta joven metrópolis tan ecléctica e histórica, a diferencia de Jerusalén, es el centro laico del país y se ha convertido en el motor industrial y financiero de Israel, como también en un destino turístico abierto al mundo. Para visitar y entender lo que hoy día es la ciudad de Tel Aviv, precisamos conocer su historia. Y qué mejor lugar para empezar nuestro día que visitando el antiguo puerto de Yafo. La historia del puerto de Yafo se remonta varios milenios atrás, tanto que es necesario recurrir a la Biblia, donde aparece citado en el Antiguo Testamento. Según la leyenda cristiana, el histórico puerto de Yafo fue fundado por el hijo de Noé tras el diluvio universal. Lo cierto es que durante más de 4.000 años el puerto permaneció activo y ha concentrado una incesante actividad comercial, un hecho único en el mundo. Durante siglos, el puerto de Yafo ha sido una parada obligatoria para los navíos comerciales de Asia y Europa. Árabes, cristianos, judíos, otomanos y egipcios han pasado por el puerto de Yafo, y a lo largo de su larga historia, el puerto era y sigue siendo hasta hoy día la principal puerta de acceso a la ciudad de Yafo. El área posee varios lugares de interés, como ser la antigua Torre del Reloj, la cual marca el límite entre el puerto de Yafo y la ciudad nueva. Otro lugar interesante si eres supersticioso son las calles de los deseos. Cada calle está señalizada con un símbolo del zodíaco y la tradición dice que si pides un deseo caminando sobre el lugar, este se cumplirá y regresarás a Tierra Santa. Así que mi sugerencia es que te hagas de valor y te dejes perder por las laberínticas calles hasta encontrar tu signo zodiacal.
Otro lugar interesante, y si eres religioso, puedes visitar la pintoresca iglesia franciscana de San Pedro. Pero si lo tuyo es regatear y buscar antigüedades, puedes pasear por las calles del conocido Mercado de Pulgas, un verdadero laberinto de calles estrechas y descuidadas del centro de Yafo, donde si buscas bien encontrarás verdaderos tesoros. Si Jerusalén es el centro espiritual de Israel, Tel Aviv es su centro laico y de ocio. Moderna, actual y con kilométricas playas, la gente de aquí tiene fama de ser muy trabajadora, pero también de saber divertirse. Desde su fundación a principios del siglo XX, Tel Aviv siempre ha estado abierta a lo nuevo y vanguardista, y su actual y moderna cultura de los cafés de diseño se remonta a un periodo más antiguo de su historia. Tel Aviv también es conocida mundialmente como la Ciudad Blanca, ya que posee la mayor concentración de arquitectura Bauhaus o de estilo internacional. Si no conoces de qué se trata este movimiento, aquí te cuento y te muestro varios ejemplos. No hay ningún lugar en el mundo mejor que Tel Aviv para ver algunos excelentes ejemplos del estilo de arquitectura blanca, o conocida como Bauhaus, o estilo internacional. Este fue un estilo importado por los modernistas europeos en la década de los 30, cuando el fascismo y el antisemitismo estaban en auge. Muchos arquitectos judíos dejaron Europa y llegaron a Tel Aviv, donde descubrieron una ciudad en rápida expansión y abierta a nuevas ideas. Una de las características principales de este estilo fue que los edificios fueron construidos en hormigón, ya que ciertas formas circulares como ser los balcones y esquinas eran imposibles de lograrlas con otros materiales de construcción. Como también el hormigón era mucho más económico y parte de la agenda política del movimiento modernista. La idea de este movimiento era darle a la gente una buena calidad de vida, sin manierismos, con materiales muy simples, de una manera que realmente refleje lo que se precisaba en el momento. Y no de una manera pomposa ni muy decorativa. Uno de los principales lemas de este movimiento fue que la decoración era un crimen, frase muy famosa de Adolf Loos. Otra característica fue su color, ya que la mayoría de estas construcciones fueron y son de colores claros o blancas, simbolizando la sencillez, modestia y el deseo de crear algo nuevo y limpio. Tel Aviv fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y posee más de 3.000 ejemplos de edificios al estilo Bauhaus dispersos en la ciudad. Un ejemplo muy conocido y que pasa desapercibido es la famosa Plaza Dizengoff, coronada con su famosa fuente central. A su alrededor es posible ver el Cine Hotel, un grupo de edificios singulares y únicos en esta plaza. Estos fueron construidos como una forma de telón de fondo para este espacio público que no tenía el aspecto que tiene hoy día, ya que en la antigüedad era el punto más animado y central de Tel Aviv. Otro lugar donde podrás ver y pasear es por la calle Rothschild, donde podrás ver gran variedad de ellos. Otras características muy notables en este estilo de construcción fueron sus enrejados de hormigón, o más bien conocidos como escamados o peldaños.
balcones sobresalientes, circulares o cuadrados y el uso de vidrio para iluminar de forma natural las escaleras y entre piso y piso. El estilo Bauhaus fue un movimiento muy importante que tuvo un gran impacto en Israel, específicamente en Tel Aviv, y eso se debe que fueron jóvenes pioneros muy apasionados y con una ideología muy clara que llegaron a este lugar y tuvieron el lugar como espacio de prueba ideal para todas sus creativas ideas. En pocas palabras, el sueño de todo joven arquitecto. No muy lejos de la avenida Rothschild, conocida por sus edificios históricos, se encuentra mi siguiente parada y se trata de la Plaza Isaac Rabin. La Plaza Isaac Rabin es una gran plaza pública en Tel Aviv que a menudo se utiliza para grandes eventos, protestas, celebraciones y desfiles. En el año 1995, el nombre de la plaza se cambió de Plaza de los Reyes de Israel a Plaza Rabin, tras el asesinato del primer ministro Isaac Rabin que tuvo lugar en ese lugar. Hoy día los visitantes pueden ver dónde fue asesinado Rabin y se ha conservado una parte de la pared de grafitis. También hay un monumento en la esquina norte del ayuntamiento donde tuvo lugar el tiroteo. El monumento está hecho de rocas rotas en el suelo, que representa el terremoto creado por la conciencia y la política israelí por el asesinato. En el extremo sur de la plaza hay una escultura conmemorativa al Holocausto del artista Yigal Tomarkin. La escultura toma la forma de un gran triángulo de metal volteado que, vista desde arriba, tiene la forma de la estrella de David. Otros lugares de interés que puedes visitar o participar en Tel Aviv son el Museo de Arte de Tel Aviv, donde encontrarás obras de artistas de la talla de Picasso, Magritte, Canaletto, Rembrandt y muchos más, una de las colecciones de arte más importantes de Oriente Medio. Pero si el arte no es lo tuyo y buscas divertirte, no te puedes perder el desfile del orgullo que se realiza anualmente. Más de 250.000 personas asisten a este desfile reconocido como uno de los eventos líderes en el calendario global del LGBTQ y el evento más grande de su tipo en Medio Oriente. Si luego de tanta fiesta precisas liberarte de uno que otro pecado, puedes visitar la sinagoga Recanati, una de las tantas que encontrarás en Tel Aviv. Solo que esta es muy novedosa por su forma parecida a una ostra marina. El diseño está inspirado en las ostras marinas de la costa de la ciudad griega de Saloniki, que es la ciudad natal de la familia Recanati, que donó el dinero para la construcción de la misma. Pero si realmente precisas descansar, toma uno de los libros gratuitos que encontrarás en librerías ambulantes en todos lados de la ciudad y dirígete a uno de los lugares que en mi opinión nunca falla, y me refiero a las orillas del mar. Tel Aviv también es conocida por saber divertirse, como también por sus bares al aire libre y por sus playas. ¿Qué mejor lugar para tomar algo, ver el atardecer y terminar este hermoso día de hoy? Bañadas por el mar Mediterráneo, la ciudad de Tel Aviv cuenta con casi 15 kilómetros de costa, dividida en 13 playas, que reciben visitantes no solo de Israel, sino de todo el mundo. Las playas son uno de los grandes atractivos de Tel Aviv, tanto para huir del cálido clima que domina en la ciudad casi todo el año, como también para conocer gente nueva. En los meses de primavera y verano, las playas de la ciudad suelen estar llenísimas, los bares llenos de gente y la arena llena de israelíes, jugando matkot, un particular juego de paleta y pelota playera. Sin embargo, Tel Aviv tiene varias playas.
por lo que siempre encontrarás un espacio donde poner tu toalla. Y con las imágenes de este tan hermoso atardecer en la costa de Tel Aviv, me despido de ustedes. Hasta la próxima. En nuestro próximo episodio visitaremos parte del norte de Israel, a donde la historia nos cuenta que Jesús hizo uno que otro milagrito. Así que hasta la próxima y no me dejen solo. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.